hermanos, como decía nuestro hermano David, nos ha pegado una pequeña gripe, resfrío, que no se compara con otras dolencias que algunos hermanos pudiesen tener, pero sí nos conecta con nuestra vulnerabilidad, con nuestra fragilidad, con nuestra necesidad del cuidado y obviamente del cuidado de Dios en toda nuestra vida. Amén. Por eso, mis hermanos, le doy gracias a Dios por vuestras oraciones y bueno, vamos a pasar este momento juntos. Los invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 12, el versículo del 1 al 3. El título de la enseñanza de esta mañana es Evaluándonos a nosotros mismos con la medida de la fe. Es un poquito largo el título, pero obviamente vamos a ver de qué va el mensaje en base al título y nos da un panorama amplio de lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos en estos primeros 3 versículos. Por cierto, en estos próximos 2 años que vienen, que hemos de estar en la carta a los romanos, ha de ser un tiempo muy especial, un tiempo muy único, pues, para poder invitar a aquellos familiares, amigos, parientes, a quien Dios ponga cerca suyo, porque el apóstol Pablo habla de una manera muy práctica aquellos valores que son y que nacen en el corazón de Dios. Muy bien. Romanos 12 entonces dice, por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Perdón un poquito aquí. Volvemos al versículo. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Mis hermanos, este versículo 3 que vamos a ver en esta mañana es el principio de una explicación hacia lo que es una mente renovada. Recuerden que el apóstol Pablo en el versículo 2 dice: no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación ¿de qué? La renovación de nuestra mente. Lo que es nuevo en la mente renovada, de hecho, es la manera en la cual nosotros pensamos acerca de nosotros mismos, acerca de Dios. Esto es la esencia de lo que es la mente renovada. Yo le pediría acá, miren, denme un segundito. Hoy me van a tener paciencia en el desarrollo del tema. Bueno, creo que ahora está mejor. Muy bien. Lo que esencialmente, como decíamos, la mente renovada es la visión que tenemos en cuanto a Dios y a nosotros mismos. Por eso, Pablo toca este tema del versículo 3 sobre nuestra manera de pensar acerca de nosotros mismos, que es algo muy importante. Es muy importante. Muchas gracias. Y muy importante lo que la hermana me va a dar. Gracias. Muy bien. Fíjense que esencialmente es altamente esencial en la manera en la cual nosotros pensamos de nosotros mismos. No porque sea lo más importante que hace o que debe hacer la mente renovada. No es lo más importante que la mente renovada tiene que hacer en pensar
en sí mismo y cómo se mira, pero sí es extremadamente peligroso tener un pensamiento equivocado de nosotros mismos. De hecho, la manera en que pensamos acerca de nosotros mismos, de plano, no puede salvarnos. No ha de salvarnos, pero sí, definitivamente, pudiese destruirnos. Y esto es lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos en este versículo. De hecho, Romanos capítulo 12, versículo 3, comienza con una advertencia. Dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes. Y cuando dice el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, esto nos está incluyendo a nosotros en este auditorio en este momento. ¿Y cuál es la exhortación? ¿Cuál es la advertencia? La advertencia es que no piensen más alto de sí que lo que deben de pensar. Es decir, ustedes deben de pensar de una manera que está acorde a cómo la palabra de Dios ha establecido. Es ahí donde está el peligro. El peligro está en un pensamiento demasiado elevado acerca de nosotros mismos, ya que esto es extremadamente peligroso para cada uno de nosotros. Fíjense que las mentes que no tienen a Cristo creen exactamente lo contrario. En especial aquella gente que desconoce de Dios, aquella gente que maneja pues la publicidad, aquella gente que está alejada de la obra de Dios en sus vidas. De hecho, fíjense que ellos dicen, bueno, exaltar el ego, exaltar el yo, exacerbar el yo, hablar de la persona y de mí mismo, no es peligroso, al contrario, es beneficioso. Hay que alentar a la persona. Hay que alentar a la persona que pueda alimentar su ego, diciendo, ¿se acuerdan que decíamos casi de una manera muy como un cliché, siendo un campeón o siendo el mejor, siendo el mejor pues? Y esto es algo que la palabra de Dios directamente lo condena. ¿Por qué? Porque no es beneficioso. Fíjense que hace algún tiempo en el freeway de aquí nomás, había un cartel de McDonald's, que yo lo he visto en varias oportunidades, y decía algo interesante, decía yo mismo y mi ensalada, claro, en inglés, no en español. ¿Por qué? Porque realmente lo que da sentido a el mundo es poder exacerbar, poder exaltar, poder engrandecer la persona misma. Fíjense que tanto los anunciantes, como los educadores, como los consejeros, como los administradores de recursos humanos, los entrenadores, los políticos e incluso los pastores, algún día tendrán que rendir cuentas delante de Dios por la forma en que están explotando esa tendencia suicida que tiene la mente humana de inclinarse hacia el orgullo. Y el orgullo es algo que es propio de nuestra naturaleza caída. Y esto es algo que es extremadamente nocivo en nuestra manera de pensar. Por eso Pablo hace exactamente todo lo contrario. Pablo entiende de que Jesucristo o Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios. Pablo entiende lo que en su momento y lo que venimos siendo enseñado en la semana, en la formación que el Señor Jesús tiene en el apóstol Pedro y sus discípulos, sobre la base de que era y es necesario y no es suficiente solamente con declarar que Jesús es el Señor, solamente con decir que Jesús es el Mesías. Y esto es algo bien interesante que el apóstol Pablo lo tiene muy claro. ¿Por qué? Porque al final del día hasta los demonios pueden decir que Jesús es el Señor. Hasta los demonios decían desde el relato del Evangelio de Marcos, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, ¿sí o no? Hasta los demonios dicen. Pero Jesús hizo callar tanto a los demonios como a Pedro. ¿Y por qué hizo callar tanto a los demonios como a Pedro? Pues los hizo callar porque no es suficiente o no es evidencia de conocer a Dios el solo declarar que Jesucristo es el Señor. No es evidencia de que uno conoce a Dios el declarar que Jesucristo es el Mesías.
¿Cuál es la evidencia de poder declarar que Jesucristo es el Señor o que Jesús es el Mesías? Pues la evidencia es poder saber de qué Mesías estamos hablando y de qué Dios estamos hablando. Estamos hablando de un Dios que es un Dios misericordioso. ¿Cómo es Dios? Un Dios misericordioso. Es un Dios compasivo. Es un Dios que no es violento. Es un Dios que cuando obra en nuestra vida el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, son elementos visibles. Tal vez no al 100%, pero hay evidencia de la misericordia de Dios en nuestra vida. Y de repente, la evidencia más evidente, valga la redundancia, para usted y para mí, de que somos hijos de Dios, o que tal vez usted en este auditorio diga, bueno, yo puedo declarar que Jesucristo es el Señor, puedo declarar que Jesucristo es el Cristo, Jesús es el Cristo, pero la verdad es que no tengo pues la evidencia de que Él es misericordioso, que Él es amoroso, y que eso a mí no se me ha pegado. De hecho, es algo que es algo muy ajeno a mí. Y esto pudiese ser evidencia de que usted no es hijo de Dios. Porque aquel que es hijo de Dios, aquel que caminó con Jesús en el camino a Jerusalén, que caminó en la pasión, en la crucifixión y en la resurrección de Jesús, experimenta la obra transformadora, esa metamorfosis, esa metanoia, ese cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad evidencia aquel fruto de la obra del Espíritu obrando en nuestras vidas. Es justamente la base con la que nosotros como hijos de Dios podemos entender de que realmente ha pasado algo. El apóstol Pablo estaba enfatizando justamente este principio, en donde por naturaleza humana nuestro ego nos lleva a la autodeterminación de que yo soy primero, y cada uno se rasca con sus propias ¿qué? Uñas. Y si a ti te va como te va, me importa un rábano. Lo importante es primero yo, segundo yo y tercero yo. Y esto es muy propio de la naturaleza humana. Y es muy propio también de un entendimiento que el apóstol Pablo está teniendo en base a entender que la mente humana se inclina se inclina naturalmente hacia el orgullo. Por eso es extremadamente peligroso el poder tener un equivocado pensamiento acerca de nosotros mismos. Es ahí donde está el peligro. El peligro está en un demasiado elevado pensamiento de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la manera que pensemos acerca de nosotros mismos, de plano no ha de salvarnos, pero sí destruirnos. Y en 25 años de ministerio, hermanos, he notado que aquellos que no entienden este versículo tienen fecha de caducidad, o porque no son hijos de Dios, o porque justamente el no entender por el Espíritu el grado y la valía que cada uno de nosotros tenemos en su justa medida en Cristo, hace que el orgullo empiece a exacerbarse y directamente, pues miren, yo de esta congregación me voy porque a mí no me reconocen. Y tal vez no lo diga de esa manera, pero tengo sutiles maneras para poder expresar mi disconformidad delante de tal o cual persona, e evidencia e indica de que esto es parte de justamente mi ego dañado y dolido por ustedes que no se han dado cuenta qué clase de persona soy yo. El apóstol Pablo decía, o el apóstol Pablo justamente en este versículo nos está exponiendo esta gran verdad para que usted con una mente renovada, para que yo con una mente transformada por la obra del Espíritu podamos
a la luz de la palabra, tener esa perseverancia, esa permanencia y ese crecimiento natural en la profundidad de nuestra vida espiritual. Por eso, como decíamos, las mentes que no tienen a Cristo creen exactamente lo contrario. Y el creer exactamente lo contrario es exacerbar, es agrandar, es soplar, es alentar el yo. Tú puedes, cumple tu propósito, son tus planes, son tus deseos, son tus motivaciones, que Dios se va a unir a tus motivaciones y tú lograrás lo que tú has soñado. Sutilmente suena bien, pero es un veneno tan marcado como aquel que dice primero yo, primero yo y luego mi ensalada, ¿sí? O sea, es parte de la misma basura con diferente color. Esto es parte de aquella mentalidad que aún sutilmente se ha introducido en la vida de la iglesia. En otras palabras, Pablo hace que la primera tarea de la mente cristiana renovada sea erradicar el orgullo y cultivar la humildad. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo entiende que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero la pregunta es, ¿de qué Dios es Hijo Jesucristo? Porque eso es una buena pregunta. Usted puede decir, Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí, Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero si yo le preguntase, ¿de qué Dios es Jesucristo Hijo? ¿De qué Dios? ¿Del Dios déspota? ¿Del Dios que está con el látigo? ¿O del Dios que nos sorprende por su humildad? Que el poder de Dios, del Dios de Jesucristo, el Padre de Jesucristo, es el servicio, el poder de Él es el servicio, que está al servicio, virtudes que usted debiese haber adquirido por la obra del Espíritu en su comprensión, en su entendimiento del Dios de Jesucristo, pues. ¿Me explico? Y esto es lo transformador. Y cuando decimos que Jesucristo es Dios, es porque la imagen del Padre está reflejada en el Hijo y el Hijo nos muestra cómo es el Padre. ¿Se acuerdan que decíamos, a Dios no lo ha visto nadie? Esto lo dice Juan. Dios no es evidencia para nadie, incluso para los cristianos. ¿Alguien ha visto a Dios? La respuesta es no. Pero Jesucristo nos revela cómo es el Padre. Entonces, cuando nosotros vemos a Cristo, vemos cómo es el Padre. Y cuando encontramos pues las virtudes que Dios nos muestra en su Hijo, en Jesús, decimos, así es Dios. Y el apóstol Pablo tenía claro esta imagen de Dios, la imagen del amor de Dios, reflejado y manifiesto en la obra de Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Y no se puede esperar que sus discípulos no sean de la misma manera en la cual es Jesús. Por esto es que es tan importante esta visión. Ahora, la pregunta es, ¿y qué es una mente renovada? Bueno, es donde el orgullo es condenado. Es donde el ego queda en un término casi último, totalmente relegado. Y empieza a crecer la humildad. La humildad es el ámbito de dependencia en donde me ubico en la condición de convaleciente. Aún fíjense, para poder llevar este mensaje en esta mañana, necesité en mi convalecencia la ayuda de diferentes hermanos, ¿bien? Para que usted pueda escuchar un poquito más claro este mensaje. Y esta actitud de convalecencia, que puedo graficarlo en este momento, pues en lo espiritual, obviamente no hay comparación, pero hay una semejanza, porque uno reconoce su condición de convaleciente. Y en esa posición es donde Dios quiere que usted y yo estemos por siempre.
Hay un ámbito de convalecencia, no un ámbito de orgullo. Yo lo puedo, soy el campeón. Pues eso no es el Evangelio. Eso es un mensaje de autosuperación, pero no es el Evangelio. El Evangelio es el ámbito donde yo soy un convaleciente y donde aquel que me ayuda, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro viene? Mi socorro viene de Jehová. Y cuando yo reconozco mi convalecencia, pacientemente he de esperar en el Señor. Y todas estas actitudes van determinando, me van mostrando el ámbito, el lugar donde usted y yo debemos estar y no debemos salir. Y si usted está en otro lugar, tal vez es probable que no sea un hijo de Dios. Que usted puede declarar de que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Cristo, pero todavía no se ha enterado qué clase de Cristo es Cristo. Y qué clase de Padre es el Hijo de Dios. O qué clase de Padre es el Hijo de Jesús, perdón. En donde usted dice, ay caray, la verdad que era una imagen muy retorcida de lo que yo tenía. Es que yo tenía imágenes de mi propio ego y creía de que Dios pues me iba a hacer el aguante, me iba a hacer segundas y yo iba a cumplir el propósito por el cual yo tenía establecido vivir. Y nada más lejos de lo que el Evangelio está planteando. Por eso es que en primera instancia lo que el apóstol Pablo dice, es necesario que el orgullo pueda desaparecer. Y para que el orgullo desaparezca, es extremadamente importante que pueda usted y yo y la Iglesia de Roma entender su condición de convalecencia, su condición de persona necesitada, el reconocimiento de que nos conectamos todos desde la vulnerabilidad, desde la fragilidad, que no nos conectamos desde el campeón, desde lo que somos o lo que pretendemos ser. De hecho, los psiquiatras dicen, hay una imagen, la que proyectamos, que pensamos que queremos que nos muestre, que evidenciar que somos. Hay otra, la que nosotros creemos, ¿no? Esto dicen los psiquiatras, la que somos verdaderamente por dentro. Pero la Biblia nos muestra que, bueno, hay una la que proyectamos, hay otra la que nos creemos, pero hay otra muy diferente como el Señor nos ve. Y el Señor nos ve tal cual somos. Y es bueno que nos reconciliemos con nuestra vulnerabilidad. Dios quiere que nos reconciliemos con nuestra fragilidad, porque aún ahí encontramos sanidad. Recuerden ustedes que no hay mejor manera de enloquecer a alguien que darle un doble discurso. El doble discurso de que te amo y te golpeo. No, eso enferma a cualquiera. Y justamente cuando nos reconciliamos con nuestra vulnerabilidad, nos reconciliamos con nuestra fragilidad, nos reconciliamos pues con nuestra humanidad, es ahí donde podemos encontrar la obra de Dios obrando y permeando lo más profundo de nuestro ser. Por eso es que es tan importante, el apóstol Pablo muestra esta advertencia como algo imperioso, como algo necesario que usted y yo tomemos nota. Después, fíjense que en la segunda mitad del versículo, Pablo da la alternativa positiva para pensar muy alto de nosotros mismos. Diga, muy alto de nosotros mismos. O sea, ¿y cómo así diríamos? Bueno, fíjense, él dice, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha atribuido a cada uno. Y usted dice, ¿por qué Pablo hace que la fe sea el modelo que mida el ego? ¿Cómo puede ser que la fe pueda medir, digamos, la valía, cuánto yo valgo? Y fíjense que es muy sabio de parte de Dios en ese amanuense, en ese escritor que era el apóstol Pablo. Siempre decimos, el apóstol Pablo
no estamos hablando de un hombre y su ingenio, ¿no es cierto? Alguien que sea un ateo diría, esta carta, la carta a los romanos, es una carta increíblemente inteligente. Pero nosotros no decimos que la carta a los romanos es una carta de un hombre y su ingenio, sino que es la carta de un hombre y su dueño. Y Jesús, quien es el dueño de Pablo, pues solamente Pablo escribía esta característica tan importante para poder medir nuestra condición. ¿Cuánto valemos? ¿Cuánto vale usted? Bueno, la primera razón por la que Pablo hace que la fe sea el modelo que mida al ego es que la esencia de la fe es que la fe aparta su vista del ego, del yo. La fe siempre se aparta del yo, de lo que yo valgo, lo que yo soy, lo que yo seré, lo que yo pienso. De hecho, cuando la fe se enfrenta a un espejo, ese espejo se vuelve una ventana en la que ve la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la fe atesora como infinitamente valiosa la obra de Cristo. Y esto es lo extremadamente profundo que el apóstol Pablo nos está aportando en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque la fe nunca, diga conmigo nunca, la fe nunca va a mirar a nosotros mismos. La fe nunca me va a mirar a mí. Qué grande que soy, qué bueno, qué bien que la hice. La fe no hace eso. La fe, cuando se mira al espejo, como decíamos, pues convierte ese espejo en una ventana y empieza a ver la gloria de Cristo. Cuando la fe se enfrenta justamente a usted mismo, nunca se refleja a usted. Usted mira lo que Cristo ha hecho en su vida. De hecho, la medida de nuestro nuevo ser en Cristo, esa mente renovada, depende del grado en que seamos capaces de apartar la vista de nosotros mismos y poner a Cristo como nuestro único y gran tesoro. De hecho, si Cristo significa mucho para usted, ¿qué cree? Usted es mucho. Si Cristo significa mucho para usted, usted es mucho. Pero si Cristo significa menos para usted, usted es menos. Y esto es lo que hace la fe. Por eso el apóstol Pablo dice, míranse conforme al grado de fe que ustedes tienen. Ahora, vamos a definir lo que entendemos por fe. Porque alguno puede decir, bueno, fe, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos? Revelación, diga conmigo revelación y fe. Revelación y fe son dos caras de una misma moneda. Porque por un lado es un Dios que se revela. Esto es revelación. Desde la perspectiva de Dios es revelación. Y desde su perspectiva, ¿qué cree que es? Es fe. Esto es lo que es la fe. La fe es un Dios que se revela y usted lo va acogiendo. Por eso es que la fe es progresiva, porque la revelación es progresiva. Y por eso decimos hasta el cansancio que no es lo mismo el conocimiento espiritual que la madurez espiritual. Porque conocimiento espiritual puede tener hasta un ateo, pero la madurez espiritual es el someterme a aquellas verdades aprendidas, pues. ¿Me va entendiendo? Usted puede decir, no, yo soy una persona muy espiritual, conozco mucho la Biblia. Bueno, aún el diablo, ¿sí? No lo estoy diciendo que es un diablo, por favor, ¿no? No se me... Pero el punto es en que el conocimiento tiene por el Espíritu que llevarlo a un sometimiento. ¿Sometimiento a qué? ¿A quién? A las verdades aprendidas, a la palabra de Dios. Y cuando usted se somete a las verdades aprendidas, a la palabra de Dios, podemos decir
que usted es maduro espiritualmente y los frutos evidenciarán la evidencia de aquella obra de Dios en su vida. Dice la palabra, su palabra es sí y amén. Él respalda su palabra, donde Dios se lleva todo el reconocimiento y a usted le deja una vida de gozo, de gozo, de gozo, de gozo, por lo que Dios está glorificando. Amén. Esta es la realidad. Su medida se incrementará o disminuirá dependiendo de la manera en que usted mida a Cristo. Si usted tiene su acercamiento, su contemplar, su vida de comunión, su percepción, su acoger la revelación que Dios le está mostrando, usted puede decir que es una persona más valiosa dentro de la perspectiva de la fe. El valor que Él signifique para usted será el valor que usted tendrá. Si Cristo es la perla de gran precio en su vida, miren, no le quepa lugar a duda, usted es extremadamente valioso. Pero usted sabe, usted sabrá. Rostros vemos, como dice la Biblia. No, eso no lo dice la Biblia, ¿no? Rostros vemos, pero Dios sí los ve, ¿sí? Dios ve el corazón. Dios no mira las apariencias. Él ve su corazón. Y Él mira su corazón. Y Él sabe qué tanta valía es Cristo en usted. Y usted, como no se puede ni que para qué echarle mentiras al Señor, entonces usted, dentro de esa perspectiva, en esta mañana, está diciendo o amén, o está diciendo ouch, ¿sí? O está reconociendo por el Espíritu diciendo, Señor, es evidente que valgo tal vez menos que un cacahuate. Claro, porque la valía que te tengo es solamente poder asistir a una congregación. Y fíjense que es interesante notar que la palabra nos muestra que nosotros somos parte de una familia. Venir a la iglesia no es solamente venir a la iglesia en sí mismo, sino ser parte de una familia, una comunidad de aquellos que fueron regenerados y transformados por la obra del Espíritu. Por eso, cuán capaz sea de atesorar a Cristo, definirá cuán valioso, qué tan valioso es usted. Fíjense, como dijimos en un principio, o digamos hace unos minutos pasados, en que Dios se va revelando. Hay una revelación progresiva, lo que no significa que usted sea obediente y que usted pueda acoger al Señor. Eso está en un ámbito de su soberanía. ¿Por qué algunos van más adelante y otros van más atrás en la fe? Al final del día Dios tiene el control de todas las cosas. Pero la obediencia es una característica indispensable para poder, tener una visión más profunda, un discernimiento más amplio y un conocimiento más grande de Dios. Dios no quiere que algunos vayan más atrás y otros más adelante. Pero la realidad es que algunos van más atrás y otros van más adelante. El punto es que la obediencia, diga conmigo, obediencia, es lo determinante. Y esto, yo no puedo hacer nada por su obediencia. Usted no puede hacer nada por mi obediencia. Pero es muy importante entender que ninguno de nosotros estamos calificados para ninguna indulgencia. Porque Dios no tiene ningún niño chiqueado. Y todo lo que sembramos, eso también hemos de cosechar. Todo lo que sembramos, eso también hemos de cosechar. Pero en este proceso, pues hay hermanos que van madurando en la fe a través de situaciones, de circunstancias, y hay ciertas proporciones de fe
que Dios permite en su permisividad que esto ocurriese, ya que, como dice la palabra, dice que digo a cada uno de vosotros, como dice el apóstol Pablo, que no piense más alto de sí de lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Al final del día, Dios en su soberanía ha permitido que algunos vayan más adelante y otros vayan más atrás. Pero esto no significa que yo diga, bueno, si yo voy más atrás es para, bueno, Dios así lo permitió. O si voy más adelante es para poder exaltarme, enorgullecerme, engrandecerme. Sino que Dios permite esta difícil relación dentro de la comunidad de la fe para que podamos experimentar la dependencia de unos con otros. También no hay que ser muy iluminado de que en diferentes etapas en nuestras vidas es como que tenemos más fe y tal vez en otros momentos tenemos menos fe, ¿sí o no? Es como que en algún momento estamos por allá arriba y tal vez abajo estamos no tan abajo, pero estamos pasando por momentos de dificultad. Y esto Dios lo permite para que podamos justamente en esa comunidad de los santos, a través de la fe y de lo que hemos visto en esa revelación progresiva de Dios, poder ser instrumento de edificación y de bendición a nuestros hermanos. Poder entender, como dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumente grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunde más y más. O sea, hay un progreso. La fe no es estática. La fe no es algo que yo digo, bueno, ya lo tengo y ya está. No. La fe se va fortaleciendo a través de los años. Se va consolidando o debiera consolidarse. Es que empiezo a tener una visión nueva sobre la revelación que Dios ya ha dado a su palabra. Me ha producido o tengo una inspiración nueva sobre la revelación que Dios da en su palabra. Y esto nos va mostrando o va fortaleciendo, va profundizando nuestra comunión en Él y nuestra administración a nuestros hermanos, en base a lo que el apóstol Pablo justamente está diciendo. ¿Por qué? Porque la fe es aquella que va creciendo. Y el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 14, verso 1, aceptad al que es débil en la fe. Y esto nos está mostrando de que pudiera haber, digamos, un decaimiento en nuestra percepción o en nuestro acercamiento a Dios. Y lo que justamente permite que pueda crecer en mi comunión con Dios es la relación que tengo con otro hermano que está más crecidito en la fe. Amén. Fíjense que en Marcos capítulo 9, versículo 24, hay un hecho bien interesante donde Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y si bien lo vamos a ver en la semana, quise traerlo a colación o como ejemplo en esta mañana para poder ver algo bien significativo que nos va a ayudar en cuanto a nuestra fe. Fíjense que el hecho se da en que este padre de este niño le pide a Jesús que sane a su hijo que estaba endemoniado. Y Jesús le dijo, sí puedo. Obviamente, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y fíjense que en el versículo 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¿qué dijo? Creo.
La palabra en griego es pisteuo, creo, pistis, pisteuo, creo. Pero luego dice ayuda, mi apistis, apisteuo, ayuda a mi falta de creer. Y esto nos indica que la diferencia entre los creyentes y, o sea, mejor dicho, los cristianos, los hijos de Dios y los no cristianos, no es la fe o la falta de ella. ¿Por qué? Porque usted como cristiano, usted en algún momento, pues ha dudado, ¿sí o no? Y sin embargo, usted es un hijo de Dios si ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y fíjense que por otro lado, el no cristiano en algún punto puede creer. En quién sabe cosa que puede creer, pero puede creer. Por eso que la diferencia entre un cristiano y un no cristiano es la obra, obviamente, de Cristo en su vida. Que un cristiano puede pasar por un momento de apistis, como dice, ayuda a mi incredulidad. Claro que sí. Pero esto no significa de que no es un hijo de Dios. Significa que hay un momento de debilidad. Significa que necesita justamente aquella obra de la regeneración, la obra del Espíritu transformando y ministrando en sus vidas. ¿Por qué? Porque Dios empieza a trabajar nuestra vida no desde una perspectiva neutral, sino que comienza a hacerlo al momento en que llegamos a Él con un corazón duro, rebelde, ciego, y espiritualmente estábamos muertos de la gloria de Cristo, estamos lejos de Él. Y esto nos indica, nos muestra de qué manera pues Dios va ministrando y trabajando y tratando con cada uno de nosotros. Por eso, como decíamos, la línea divisoria entre la fe y la no fe no divide a los creyentes y a los no creyentes. No separa entre unos hombres y los otros, sino que lo que nos separa de aquellos quienes no son cristianos es la obra de Cristo que ha transformado cada uno de nuestros corazones. Es eso lo que nos identifica como hijos de Dios, aquellos quienes hemos sido transformados por la obra de Jesús. De modo que según la palabra de Dios, los creyentes no dicen que el poder soberano de Dios hace que la batalla por la fe carezca de sentido. Por el contrario, el cristiano dice: debo ocuparme de mi salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Cada uno de nosotros como hijos de Dios decimos: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha resultado en cualquier cosa, no ha resultado vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Para justamente poder entender y poder comprender que la manera en la cual nosotros nos medimos o la valía que tenemos es a partir de la recepción, de la confianza, del acercarnos, de acoger lo que Dios nos está mostrando, lo que Dios nos está justamente hablando, lo que Él nos ha ministrado a partir de la obra que ha hecho en cada una de nuestras vidas. Por eso la Biblia nos muestra, la palabra nos enseña de que es importantísimo entender que nuestra acogida, nuestra obediencia es un elemento importante en la madurez espiritual que cada uno de nosotros estamos permitiendo en nuestras vidas. De hecho, Dios es el obrero decisivo y definitivo en nuestro crecimiento espiritual, y usted y yo debemos entenderlo como algo importantísimo. Ahora,
La palabra de Dios nos dice, o nos exhorta, y os exhortamos también, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, y sostengáis a los débiles, y seáis paciente con todos. Al final del día, pudiese ser que cada uno de nosotros estemos en diferentes niveles espirituales, de acuerdo a la obediencia que hemos tenido en el Señor. Pero esto no nos desmerece o no nos debiera desalentarnos en cuanto a lo que a partir de hoy tenemos que determinarnos en lo que Dios está hablando en nuestro fuero más íntimo, rectificar nuestros pasos, corregir nuestra vida y permitir de que el Señor se glorifique. De hecho, esa amonestación, esa exhortación, esa ayuda, esa paciencia es necesaria para que a partir de hoy podamos ir creciendo y podamos ir justamente a partir de la fe, ir midiéndonos qué tan valioso soy delante de Dios en base a la valía que Cristo vale en mí. Dentro de nuestras mentes depravadas y pecaminosas por naturaleza, Dios ha ordenado que seamos transformados gradualmente con aquellos diferentes pasos y aquellas diferentes, pruebas que Dios permite para que usted y yo podamos al final del día conocerlo en mayor profundidad e intensidad, tal como el apóstol Pablo quería que la iglesia de Roma pudiese conocerlo. Resumiendo el mensaje de esta mañana, teniendo en cuenta nuestra propia experiencia y la Biblia, hemos aprendido que la fe aumenta y disminuye y que no debemos sentirnos sorprendidos ni volvernos pasivos ante los diferentes grados de fe existentes dentro de la iglesia y dentro de nosotros mismos. No, decir, bueno, yo estoy en enero empecé con todo y ahora estoy decaído y ya me voy de la iglesia, me voy del Señor. No es el momento para poder pensar de esta manera. Debemos entender desde la palabra de Dios que si nosotros pecadores por naturaleza fuésemos dejados a nuestra cuenta, nuestra fe solo decaería. Por eso es importante entender de que el Señor, en medio de nuestras adversidades, Él tiene el control a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Y podemos afirmar de que no ha sido coincidencia o casualidad que usted esté en esta mañana. Por eso debemos regocijarnos delante del Señor, porque Dios en su misericordia permite que podamos estar en este lugar. Mis queridos, no debemos contentarnos nunca con una condición de fe débil, de fe baja, porque Dios ordena: fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Más bien, debemos tornar cada debilidad y cada fortaleza en una hermosa ocasión para poder experimentar el amor y el cuidado de Dios, ya sea para servir o para ser servidos, para ser ministrados, según la medida de fe que Dios ha asignado a cada uno. Yo le invito a inclinar su rostro. Vamos a orar. Y es importante, porque tal vez usted dice, bueno, yo no me he evaluado nunca a mí mismo en cuanto a la fe, pero tal vez sea una manera de escapar a su condición delante de Dios.
tal vez sea importante o sea necesario que usted pueda delante de Dios figurar y decir: Señor, tú eres la perla de gran precio, eres tú lo más importante. O solo es parte de una actividad religiosa en sí, solo es parte de una experiencia que hace a un aspecto más de mi vida, pero no eres aquella perla de gran precio. Al final del día, usted y yo debemos conocer quién es el Cristo y quién es el Hijo de Dios. De ese Dios misericordioso, de ese Dios que se acerca a usted con esa compasión y que al conocerlo usted se vuelve misericordioso y compasivo. Y de esa forma usted empieza a caminar por fe. Por fe en lo que Dios se va revelando. ¿Cuánto de Dios se ha revelado en usted y usted no la ve? Señor, ministra a tus hijos en esta mañana para que puedan ser evaluados de acuerdo a la fe. Y de esta forma, Señor, poder estar delante de ti en el centro de tu voluntad, seguros, pudiendo caminar, Padre, firmes, habiendo sido amarrado ese hombre fuerte en sus vidas, donde tú eres el Señor. Glorifícate en sus vidas, ministra sus corazones y permite que esta palabra pueda ser entendida no solo con los oídos físicos, sino con los oídos del corazón, para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús.